la simiente de Abraham. Les animo a que escudriñen para escoger lo bueno y desechar lo malo. El texto de referencia es Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Amasiaj, ciertamente la simiente de Abraham sois. Y conforme a la promesa, los herederos. En el desarrollo, iremos relacionando la fe de Abraham con su simiente bendecida, y que perdura en el tiempo. A continuación, un texto que muestra la finalidad u objetivo de Yeshua HaMashiach en su misión encomendada por el Padre de los Espíritus. Viendo el porqué de los evangelios o buenas nuevas. Según Hebreos capítulo 2, 8 al 18. Todo lo sometiste bajo sus pies, bajo los pies de Yeshua. Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora sin embargo, no vemos todavía a todas las cosas sometidas a él. Pero vemos aquí, al que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de esplendor y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustara la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por medio del cual todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos al esplendor, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, son todos de uno, por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré alabanzas. Y otra vez, yo estaré confiado en él. Y otra vez, aquí estoy yo, y los hijos que a Elohim me dio. Así que, por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de estas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos aquellos que por temor de la muerte, están sujetos a vivir en esclavitud. Porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia o simiente de Abraham. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un Cohen Gadol misericordioso y fiel, en lo que a Elohim se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues por lo mismo que él ha padecido siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados. Resumiendo el texto anterior, el Padre le dio a Yeshua autoridad y esplendor. Como hombre, participó de carne y sangre, siendo así, hermano de todos los hijos del Padre, a los cuales vino a salvar Yeshua, no sometiéndose, bajo el temor a la muerte. Salvación, que fue mediante la expiación de los pecados del mundo. Para que después de lavados, y regenerados por la palabra del Padre, sean aceptables al Padre, como hijos que regresan a Él, limpios, y separados o santos, de cuerpo y espíritu. Vemos como Yeshua anunció su nombre, pudiendo también ser su nombre, el mensaje del Padre. Proclamó sus testimonios, y le cantó y alabó con un corazón limpio. También dice, estaré confiado o creyendo en él. Vemos como Yeshua confió, y creyó a Elohim. Es decir, permaneció viviendo, con fe. Fidelidad. Fe, que es por la que Yeshua obró. Siendo por esta obediencia de Yeshua para con el Padre, por la que fue prosperado en su camino. Obteniendo así una rotunda victoria, y éxito, en su misión y cometido. Remarco. Yeshua anunció a Hashem, alabó a Hashem, y confió en Hashem, según el texto de Hebreos. En Bereshit 1:11 leemos. Y dijo el Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que da simiente, árbol de fruto que da fruto según su género, que su simiente está en él, sobre la tierra. Y fue así. El Creador en ocasiones puede utilizar a elementos, como los árboles, como figura de hombres, asociando el como ambos tienen o dan simiente. Y es esta simiente la que da o produce fruto, y así se prolonga la especie en el tiempo. Pudiendo ser esta simiente buena o mala. Esto lo vemos en las dos simientes resaltadas y mencionadas desde el principio o Bereshit. La simiente de la mujer y la de la serpiente, donde se contraponen o enfrentan el bien y el mal. Descrito en Bereshit 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Observamos cómo aquí se separan, o diferencian, dos líneas de descendencia. 1, la de la mujer, por la rama de Set. Y 2, la de la serpiente. Referencia en Bereshit 4:25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Set. Porque a Elohim, dijo ella, me ha sustituido otra simiente. Simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Seguiré el hilo de la simiente separada o santa. Esta simiente es preservada en la tierra, a través de Noaj y su descendencia. Siendo a través de su hijo Shem, por donde continúa la simiente santa. Shem significa nombre. Esto me recuerda que es en el nombre del Eterno, o Hashem, en donde se le daría descendencia y bendición al creyente. En Bereshit 9:8 leemos.
y habló a Elohim Manoah y a sus hijos con él, diciendo: Yo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra simiente. Con vuestra simiente después de vosotros. A continuación vemos la promesa hecha por el Eterno a Abraham. Bereshit 12:1. Empero Hasem había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y he de bendecirte, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Siguiendo en el verso 5. Y tomó Abraham a Sara y su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichem, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Hasem a Abraham, y le dijo: A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Eterno, que le había aparecido. Allí, en el valle de Moré, oh maestro, en Canaán, el Eterno le reafirma su promesa de bendecirlo, engrandecerle, y entregarle esa tierra a su simiente. Recordando que para poder participar de esta promesa y bendición, Abraham tuvo que creer al Eterno y obedecer sus instrucciones. Después, tuvo que aprender el mensaje o enseñanza que le entregó a Sem, de forma que Abraham pudo transmitirla como si fuese una semilla, enseñando o discipulando a su descendencia. También en Bereshit 15:4. Y luego la palabra de Hasem fue a él diciendo: No te heredará refiriéndose a Ismael, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera, y dijo: Mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente. Y creyó al Eterno, y contóselo por justicia. El creer, le fue contado por justicia. Esta fe, o creer, le llevó a obedecer la instrucción, de salir de su tierra y parentela. Salir a un lugar, en aquel momento, para él desconocido, e incierto. A un lugar, que Hasem le mostraría. En Bereshit 17 del 7 al 14. Y estableceré mi pacto entre yo y tú, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua. Para serte a ti por Elohim, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo el Elohim a Abraham: Tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado a dinero de cualquier extranjero, que no fuera de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. En el texto anterior, el Eterno, ya después de las promesas hechas con anterioridad a Abraham, ahora sí, pacta con Abraham. En un pacto hay 2 o más partes, así como en un contrato. En este caso las 2 partes se comprometen a cumplir lo dicho o apuntado en tal pacto. De forma que en el momento del incumplimiento de una de las 2 partes, queda roto o invalidado dicho pacto. El hecho de que el Eterno es siempre fiel, nos da a entender que el único que podía romper el pacto, era Abraham, o también, su descendencia. Este pacto incluía la circuncisión como señal, como pacto de sangre, y señal física y visible. No solamente debía haber un entendimiento, de que tenía que haber una humillación ante el Creador. Y de que debían tener la voluntad de renunciar a la dureza de su corazón, y su egoísmo, para ser así libres, para un amor y un servicio al Creador. Sino que también le dio una señal física de esto en sus cuerpos, señal del pacto entre ambas partes. Continuando en Bereshit 22:17. Bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hago hincapié en que Hasem bendijo a Abraham, y en su simiente, a todas las naciones de la tierra. Y dice claramente el texto, que lo bendijo, porque obedeció la voz de Hasem. Obediencia, que sería el segundo paso, después de creer o tener fe, en Hasem, y en su palabra. En Bereshit 26:24, leemos: Y apareciósele el Eterno aquella noche, y dijo: Yo soy el Elohim de Abraham tu padre. No temas, que yo soy contigo, y yo te bendeciré, y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo. Aquí el Eterno se manifiesta a Yitzhak y le recuerda la promesa hecha a su padre Abraham de bendición y multiplicación de su simiente.
En Bereshit 28:13, le mantiene la promesa de entregarle aquella tierra a Jacob. Y leemos. Y he aquí, Hasem estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Yod-Hei Vav-Hei, el Elohim de Abraham tu padre, y el Elohim de Yitzhak. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Otro texto más de la promesa, en Devarim 1:8. Mirad, yo he dado la tierra en vuestra presencia. Entrad y poseed la tierra que Hasem juró a vuestros padres Abraham, Yitzhak y Jacob, que les daría a ellos, y a su simiente, después de ellos. A continuación, veamos un poco de la voluntad del Eterno, para con nosotros. Para un caminar que sería, en amor a Hasem, y al prójimo. Devarim 10 del 12 al 21 leemos. Ahora pues, Israel, que pide Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim de ti, sino que temas a Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Hasem tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma. Que guardes los mandatos de Hasem y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que halles bien. He aquí, de Hasem tu Elohim son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Hasem para amarlos, y escogió su simiente. Después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Yod-Hei Vav-Hei vuestro Elohim es a Elohim de Elohim, y Señor de señores, Elohim grande, poderoso, y terrible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Misraim. A Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim temerás, a él servirás, a él te allegarás, y por su nombre jurarás. Él es tu alabanza, y él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas que tus ojos han visto. A continuación les recuerda, que en el caso de que transgredan sus mandatos, él cómo pueden volver al Eterno. Devarim 31. Y será que, cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Hasem tu Elohim te hubiere echado. Y te convirtieres a Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Hasem también volverá a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Hasem tu Elohim. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim, y de allí te tomará. Y ha de volverte a Hasem, y circuncidará a Hasem tu Elohim tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que ames a Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y pondrás en tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás, y oirás la voz de Yod-Hei Vav-Hei, y pondrás por obra todos sus mandatos, que yo te intimo hoy. Aquí Hasem nos enseña, que si su pueblo, la simiente de Abraham, se extravía, ellos pueden retornar al camino mediante el arrepentimiento. Es decir, volviéndose a la obediencia de las primeras instrucciones, y retornando al camino que el Creador les enseñó, y en donde les mandó que caminasen. Segunda de Shemuel 7 del 11 al 14, el Eterno habla a David. Y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Hasem te hace saber, que él te quiere hacer casa. Y cuando tus días fueren cumplidos, y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Vemos, como respecto de la simiente de Abraham, pueblo que surgió de sus entrañas, el Eterno se considera como un padre para ellos. Con lo que si es necesario aplica la disciplina, así como también aplica el amor y la misericordia. También vemos, cómo continúa con la promesa, a David y a su simiente, siendo David considerado hijo, descendiente, de Abraham. En Yeshayahu 59:21, habla de un nuevo pacto, con respecto a la descendencia santa. Esta simiente llevará su ruaj o espíritu, como leemos. Y este será mi pacto con ellos, dijo Yod-Hei Vav-Hei. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, dijo Hasem, ni de la boca de la simiente de tu simiente, desde ahora y para siempre. Así como vimos, podemos entender, que no solo por ser descendencia física, seis la portadora de la promesa y bendición. Pues entre Caín, Abel y Set, la simiente continúa por Set. Lo mismo pasó con Ismael y Yitzhak, que continúa la promesa en Yitzhak. También pasó esto con Jacob y Esaf, donde la promesa siguió por Jacob.
Con esto vemos que el hecho de que fuesen solo descendencia física no fue suficiente para que el Todopoderoso los considerase como simiente según la promesa, hasta llegar a Yeshua. Pues para ser descendencia y simiente según la promesa, se requiere también de una parte espiritual. Esta parte aparece relacionada con la fe y obediencia a las instrucciones. Es por esta simiente espiritual que se guardan los pactos del Eterno, y uno se mantiene en sus promesas, siendo esto agradable al Creador. Veamos un resumen de la genealogía descrita en Matitiahu capítulo 1, donde se apunta el cómo se llegó de la simiente de Abraham hasta Yeshua. El texto resume la generación de Yeshua Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Ampliando un poco el resumen, Abraham engendró a Yitzhak, a Jacob, a Judá. De aquí saltamos a Salmón, quien de Raab engendró a Boaz, quien de Ruth engendró a Obed, y a Yese, al rey David, y el rey David a Salomón. Y saltamos hasta Jacob, y a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, el cual es llamado el Mashiach. En esta genealogía, vemos a las mujeres Raab y Ruth, ambas extranjeras que por fe creyeron al Eterno, y así se incluyeron como parte de su pueblo, pero no como genealogía física, sino que por la fe. Con lo que, vemos como una preeminencia de la simiente de la fe, sobre la simiente física. Entendiendo la fe, como el creer y obedecer a Hashem. Pues, la descendencia física, y sin fe, no cuenta como simiente, pues recordemos los casos de Caín, Ismael y Esaf. A continuación, podemos entender cómo la simiente principal de la que estamos hablando en toda esta reflexión, es de la simiente de la fe. Es principalmente, por esta fe, por la que Abraham se constituyó en padre según la fe. Posteriormente Yeshua Mashiach fue el consumador de esta fe. Como vemos en Matitiahu 13:37. Y respondiendo él, se refiere a Yeshua, les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, refiriéndose al diablo. En Lucas 8:11 leemos: es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Elohim. Y los de junto al camino, estos son los que oyen. Y luego viene el diablo, y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Vemos una pequeña variación respecto a Matitiahu, pues en lugar de referirse a la simiente como a los hijos del reino, se refiere a la simiente como a la palabra de Elohim. Fusionando ambos casos, podemos razonar que la simiente serían los hijos del reino, y estos lo son cuando escuchan y retienen la palabra de Elohim, poniéndola por obra y haciendo la palabra viva. Esto queda ejemplificado en Yeshua, según Yohanan 1:14, y la palabra fue hecha carne. Entendiendo como la simiente es la palabra viva o vivida en el diario vivir de los creyentes, también llamados hijos del reino. Esta fe se nos explica magníficamente con los herederos de la promesa. En las escrituras, vemos como los creyentes, al creer, ponen por obra la palabra de Elohim mediante la fe. Y se les llama hijos de Elohim e hijos de Abraham, padre de la fe. Fe que ejerce como si se tratase de una simiente no física, y es por esta simiente, la fe, que se les llama los hijos del reino. A continuación una maravillosa ilustración de esta simiente, que es por la fe. Hebreos capítulo 11. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es, porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe Abel presentó a Elohim una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando a Elohim testimonio de sus ofrendas, y habiendo muerto, aún habla por medio de ella. Por fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó el Elohim, y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Elohim. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que existe, y que es galardonador de los que lo buscan. Por fe Noaj, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo, y fue heredero de la justicia que es según fe. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Yitzhak y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es a Elohim. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Y por tanto, de uno, y este ya casi muerto, nacieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable, que está junto a la orilla del mar.
Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que dicen estas cosas, dan a entender que buscan una patria, y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor, esta es, la celestial. Por lo cual a Elohim no se avergüenza de llamarse a Elohim de ellos, pues les preparó una ciudad. Por fe Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Yitzhak, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, respecto al cual fue dicho: en Yitzhak te será llamada descendencia, pensando que a Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Por fe Yitzhak bendijo a Jacob y a Asaf respecto a cosas que estaban por suceder. Por fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de Yosef, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por fe Yosef, al morir, hizo mención del éxodo de los hijos de Israel, y dio mandato acerca de sus huesos. Por fe Mosé, después de nacer, fue escondido 3 meses por sus padres, porque lo vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por fe Mosé, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Elohim, que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró Pesaj y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por fe cruzaron el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios, fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por fe Raab, la ramera, no pereció junto con los que no creyeron, pues acogió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará para relatar acerca de Gideón, de Barak, de Simsón, de Jefté, de David, y también de Shemuel y de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos. Otros fueron torturados al no aceptar liberación, para alcanzar otra resurrección mejor. Y otros sufrieron la prueba de escarnios públicos y azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, tentados, aserrados, murieron pasados a cuchillo. Anduvieron errantes vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Deambulando por desiertos y montes, en las cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo a Elohim provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Continuando con parte del capítulo 12. Por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó el madero, y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca, pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla diciendo: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues a Elohim os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora veremos cómo Simón Kefá nos habla también de una simiente no física, simiente, a la que aquí llama simiente incorruptible, y la relaciona con la fe y la esperanza en Elohim. Primera de Simón Kefá 1 del 21 al 25. Que por él, refiriéndose a Yeshua, creáis a Elohim, el cual le resucitó de los muertos, y le ha dado esplendor, para que vuestra fe y esperanza sea en Elohim. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Por la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y todo el esplendor del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba, y la flor se cayó.
mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esto es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Hashem que es anunciada es la parte audible y física de la fe y esperanza en el Eterno. Siendo esta fe o simiente la que no nos deja pecar y nos revela al mundo como los verdaderos hijos de Elohim. Los verdaderos hijos son los que no pecan ni pueden pecar, pues estos tienen la simiente y creen completamente y fielmente a la palabra del Creador. De forma que obedecen y guardan la palabra de Hashem. Una vez creída y retenida, la palabra y la fe, estas actúan como una simiente, que se siembra y así se transmite y multiplica. Cada semilla o simiente dará el mismo fruto, que el árbol o planta de donde salió. Quien retuvo la simiente y dio fruto, transmitió la especie de dicho fruto y semilla. Lo mismo sucedería con la simiente de la fe o creencia. Siendo esta fe, la palabra de Elohim transmitida, a través de la enseñanza a otras personas. Pienso que a los primeros que debería ser transmitida o sembrada es a nuestros hijos, y a nuestra familia. Para después poder pasar a todos los demás. Pero aunque nosotros la transmitamos o sembremos a otros, dependerá del tipo de tierra a donde caiga, o de las plantas que hayan alrededor de ella, así como de los pájaros que vuelan en el cielo, o animales que merodean por allí, y que se pueden comer esta simiente, el que se consigan muchos frutos, y gran multiplicación. Siendo estos estorbos, los que evitan que haya mucho fruto. Pero el buen sembrador recogerá mucho fruto de lo sembrado, pues conoce bien su oficio, y sabrá dónde y cómo sembrar. Distinguiendo las semientes, según 1 de Johanna 3:8. El que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Elohim, no hace pecado, porque su simiente está en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En estos son manifiestos los hijos de Elohim, y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Elohim. Ahora veamos el por qué el dragón persigue a la simiente de la mujer, que representa a la iglesia o pueblo de Hashem. Y esta persecución es porque son simiente, pues creen, esperan y obedecen la palabra y mandatos de Elohim. Y también tienen el testimonio y palabras del Mashiach. Esto lo leemos en Gisgaluto Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandatos de Elohim, y tienen el testimonio de Yeshua Mashiach. Finalizamos así viendo cómo el enemigo se encoleriza y va en contra de la simiente de la mujer, pues ésta retiene la verdad que está revelada en la palabra de Elohim, y es esta palabra unida a la fe, la simiente que retiene el creyente. Con lo que, guardar sus mandatos, es creer o tener fe, pues al creer y entender, uno debiera poner por obra la palabra de Elohim. Siendo lo primero el creer o la fe, pues es a partir de esta fe, de donde se inicia, para después, por la simiente dar fruto. A esta fe, o simiente, no la soporta el enemigo o dragón. Esto es debido a la enemistad impuesta desde Bereshit entre las dos simientes, la de la mujer y la de la serpiente. Estas dos simientes representan el bien y el mal. Concluyo remarcando, el cómo, es la simiente de la mujer, la que guarda los mandatos de Elohim, y tiene el testimonio de Yeshua Mashiach. Es decir, la que por su fe, se mantiene firme, y retiene la simiente de la palabra con fe. Pues sin fe es imposible agradar a Elohim. Y aquí me despido. Shalom y bendiciones para ustedes.